La Navidad suele venderse como una época de felicidad obligatoria, familias unidas, mesas llenas, sonrisas constantes. Pero para muchas personas, estas fechas también traen ansiedad, tristeza, recuerdos dolorosos, conflictos familiares y una presión silenciosa que aparentemente mostramos como bienestar. No es que haya algo malo en nosotros. Lo que sucede es que es justamente diciembre donde se amplían las emociones que ya venimos acumulando durante todo el año. Por ello, para tratar sobre esto, para explicar mejor, para entender cómo es que funcionan estas emociones navideñas en nuestra salud mental, hoy hablaremos con la doctora Fiorella Orihuela, quien es médico psiquiatra de Cayetano Heredia. Hablaremos de cómo es que la Navidad puede remover emociones y qué hacer, sobre todo, para buscar cuidar nuestra salud mental en estas fechas que son tan importantes y que debemos tener en cuenta nuestro autocuidado. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, doctora Orihuela. ¿Cómo está frente a esta situación próxima a la Navidad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Dani? Un gusto estar aquí. Estamos en épocas navideñas y las personas comenzamos a tener muchas emociones. ¿Cómo es que resulta la Navidad para las personas generalmente? La Navidad no es igual para todos, ¿no? Pero sí se ha visto esta presión social de que todos tenemos que estar felices, contentos, debemos estar unidos, sobre todo en familia. Y comienzan a aparecer de repente análisis en relación a cómo hemos pasado el año. Va comenzando en la persona a nacer algunas emociones que nos puede de repente hacer sentir no tan felices. Exacto. Empiezan a aflorar muchas emociones en este tiempo. Se vuelven más intensas, sobre todo la tristeza, la ansiedad, sentimientos de soledad en caso de pérdidas. ¿Y por qué eso? ¿Por qué esa situación? Como se acerca a finales de año, muchas personas tienden a hacer una revaloración de todas las actividades que han hecho durante el año. Empiezan a pensar en las actividades que se planificaron, los propósitos que se hicieron el año pasado en comparación a este año. Y muchas veces la situación emocional de cada persona no es igual. A veces no se cumplieron esos objetivos que se trazaron y eso puede causar malestar significativo y llevar a la tristeza, llevar a la frustración, llevar a esa ansiedad de no haber cumplido lo que uno se ha trazado. Porque las metas, al ser evaluadas como no logradas, ¿no? La persona comienza, más bien, en lugar de sentirse hasta aquí logré y necesito ahora avanzar un poco más, como que esa reevaluación no lo ayuda y comienza a sentirse mal. Exacto. Y eso condiciona a que las fiestas no las pase como en teoría deberían ser, felices. Cada persona es distinta. Y no hay una fecha exacta para sentirnos bien o mal. Nosotros no elegimos eso. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿y por qué algunas personas al hacer una evaluación de lo que ha ido realizando, su resultado le afectan negativamente? ¿Y por qué a otras de pronto es más bien una motivación para un cambio? ¿Qué factores están presentes para que sea distinto en cada persona? Depende de la vulnerabilidad emocional en la cual se encuentra la persona. Si esta persona está con una buena autoestima, no le da esa importancia debido a la presión social, pues no le va a afectar tanto. En cambio, una persona con esta vulnerabilidad emocional puede que aumente estos síntomas a través del tiempo y sobre todo en estas fechas. Entonces ahí nos encontramos con la vulnerabilidad emocional, ¿no? ¿Cómo es que la persona llega a esta condición? ¿Y qué podemos hacer para no llegar a esta condición de ser vulnerables?
En realidad va a depender de muchas situaciones, va a depender del entorno, la situación tanto económica, la situación académica, laboral en que se encuentre, el entorno familiar o amical que tenga. Las redes de apoyo son muy importantes y el no contar con ese apoyo debilita algunos aspectos de la persona. Una situación muy importante que acaba de señalar, el no contar con apoyo, ¿no? A veces no nos damos cuenta que necesitamos ese apoyo para tener pues la posibilidad de afrontar las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona debería protegerse, por decirlo de alguna manera, estar preparado para de pronto enfrentar situaciones difíciles, como esta autoevaluación que se puede hacer? En las Navidades, como se generan muchas expectativas, tratar de gestionar estas expectativas que no sean irreales y fuera de nuestro contexto. Claro. Es algo permítanme, que dices, se hacen expectativas que no están en nuestra realidad. Y ahí es donde vemos de repente la situación de fracaso, ¿no? Queremos tal cosa, ¿no? Cuando sabemos que no existe esa posibilidad. Esa sería una estrategia entonces, formarse expectativas ajustadas a la realidad. Esas y también poner ciertos límites. Hay que entender que no todas las personas se encuentran disponibles para acudir a diferentes reuniones sociales, laborales, familiares en estas épocas de Navidad. Por su estado emocional presente, hay algunas que prefieren estar solas o hacer actividades en un círculo pequeño. Y qué importante esta situación en la Navidad, porque a veces, como al comienzo señalaba, se crean muchas normativas, debería ser de tal manera, ¿no? Pero hay personas que de repente quieren pasarla sola en Navidad, ¿no? ¿Cómo debemos entender esto? ¿Debemos comprender cómo es la otra persona, cuál es su expectativa? ¿Es una forma saludable también de tratar a la persona? Sí, escuchar sus motivos, saber entender de que no todos estamos en este estado emocional de felicidad, de emoción ante estas fiestas, ¿no? Y que a cada persona le viene distinto las actividades y también el entorno social. Sin embargo, se dice que la época navideña es la época de motivación, ¿no? Es la época de incentivo o la oportunidad, ¿no? Para buscar algo que nos haga sentir muy bien. ¿Este elemento, esta situación, se puede utilizar para mejorar nuestro estado emocional? Puede ayudar, pero cada persona es distinta. Y es por eso que es necesario entender eso. Cada persona vive su emoción, su estado actual de manera distinta y hay que validar esa emoción. La búsqueda de la satisfacción personal no depende de una fecha, ¿no? No depende. Pero de pronto es una oportunidad para replantearse cosas, ¿se pueden dar así? Sí, se puede replantear cosas, sin embargo, no todos se sienten preparados para plantearse cosas justo en estas fechas. Cada persona tiene su tiempo distinto. Y si alguna persona dijese, bueno, si acá estamos cerca de la Navidad, estamos por cambiar ya un año, ¿cómo puedo hacer para que el otro año me sea mejor? ¿No? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer y de pronto cuál es el camino que tendría que seguir? Trazarse metas, las cuales pueda cumplir de acuerdo a cómo se encuentra. A veces una meta no necesariamente es obtener grandes logros. El solo hecho de mejorar o buscar ayuda, mejorar su estado anímico, ya es un paso adelante. En algunos estudios se ha señalado que los vínculos, los proyectos, ¿no? La expectativa que uno tiene son algunas fortalezas para nuestro bienestar, ¿no? ¿Funciona esto así en todas las personas? No en todas las personas. Cada persona es distinta, individual, necesita un tiempo distinto, ¿no? Entonces hay que entender eso, no todos tienen un mismo objetivo y está bien. Y esto hablando de los vínculos, ¿no? Es fortalecedor los vínculos.
¿no? Y si ahora las personas tienen la oportunidad en Navidad de estar juntos, ¿podría ser nuevamente la oportunidad para fortalecer estos vínculos? Sí, a muchos les ayuda reunirse nuevamente con sus amigos, sus familiares que no ven mucho tiempo. Sin embargo, en esas reuniones familiares suele haber ciertos comentarios que pueden, en vez de ayudar, desfavorecer el estado emocional de la persona. Hay ciertos temas que sería recomendable evitar conversar, sobre todo los relacionados a la comida, relacionados al peso. Vemos que si una persona va sola, se le motiva a tener pareja; si es que ya tiene pareja, se le motiva a casarse o a tener hijos. Y esa es una presión indirecta que se da sobre las personas. Esa es una excelente recomendación, ¿no? Cómo fortalecer vínculos sin atropellar, ¿no? La parte personal, ¿no? Eso se llamaría una comunicación saludable, ¿no? Sin que esto se moleste, o sea, le cause fastidio a la persona. Y puede que sí le cause molestia, pero depende de uno también poner ese límite hasta cuánto permitimos de que puedan hablar de esos temas con nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer ese vínculo navideño, ¿no? ¿Qué podemos hacer para de pronto tener mayor cercanía, mayor comunicación o de repente hacerme expectativas, ¿no? Ya de grupo, ¿no? De acuerdo a la confianza que se tenga, podemos conversar, hacer metas en común, hacer metas individuales y tratar de comunicarnos constantemente, escuchar a la otra persona sin juzgar. Y no solamente eso, sino acompañarlo, ¿no? Si notamos que una persona en la familia, algún amigo cercano, tiende a tener muchas dificultades para esto, motivarle a que busque ayuda o ayuda profesional. Y justo ahí está un tema básico que a veces se dice: la Navidad es tiempo de la empatía, ¿no? ¿Cómo funciona esto si lo viéramos desde el punto de la cercanía con las personas? Parte de la empatía, el primer paso es escuchar. Tratar de ponernos en el lugar del otro es muy importante, aunque no estemos en ese lugar. El no juzgar y el también tener esa apertura para comunicarnos con la otra persona. Entender eso, entender que no somos iguales y que cada uno tiene vivencias distintas. A veces se ha escuchado también: la Navidad es tiempo de amistad, ¿no? Y no entendemos muy bien a qué nos referimos con la amistad. No solo conocer, o la amistad en el sentido de formar un vínculo que permita una relación emocional saludable. Hay diferentes tipos de amistad. Muchos buscan una amistad en la cual se pueda confiar temas personales, en la que podamos apoyarnos en temas emocionales propios, y eso se busca en algunos casos, ese vínculo amical en el cual podamos conversar sin sentirnos presionados o juzgados. Qué interesante, ¿no? Porque no es solamente la oportunidad de poder hacer una regulación emocional, ¿no? Es también la oportunidad de aprender a hacerla. Exacto, ¿no? ¿Y cómo podríamos recomendar a las personas para que aprendan a regular sus emociones, para que de pronto se sientan más fortalecidos, ¿no? Y estén con todo este ánimo que los protege de cualquier malestar psicológico? Parte de eso es identificar en nosotros mismos cómo nos sentimos, qué necesitamos, no compararnos, sobre todo en el caso de otras familias, de nuestros amigos, bares, de las redes sociales. Tratar de ver que cada experiencia en estas fiestas navideñas es distinta y está bien, es válida, y la emoción que tú tengas en ese momento también lo es. Entonces, aclarar la emoción que sentimos, ¿no? Para identificarla bien y luego expresarla en su mejor momento, de pronto, ¿no? Porque a veces no solemos ser muy asertivos por lo que estamos escuchando, ¿no? Ahora, nos ayudaría mucho fomentar muchos vínculos con nuestros amigos, familiares. Si tenemos ese deseo de compartir con ellos en reuniones, sería lo adecuado. Tratar de agradecer
a las personas que han hecho posible la actividad navideña en casa o de amigos y colaborar también para esto. A veces las actividades altruistas también nos pueden ayudar a hacernos sentir mejor, hacer actividades en diferentes grupos que ya conocemos, sobre todo en redes sociales. Tratar de formar redes de apoyo con otras personas para que podamos nosotros evitar sentirnos solos. Y de acuerdo a esto también escucharnos, acompañarnos en esos momentos de vulnerabilidad. Doctora Orihuela, no sé si está en la postura de que a veces no nos damos cuenta que tenemos mucho que dar. No nos damos cuenta que de repente podríamos participar en algo, ¿no? Y que nos va a hacer sentir bien. Por ejemplo, participar en grupos proactivos, ¿no? O ayudar desde el punto de vista incluso de nuestra profesión, de nuestra habilidad, ¿no? Que eso podría ser. No nos damos cuenta y podemos, ¿no? Tenemos ahí a la mano el potencial para hacerlo y no lo hacemos. Sí, y por eso ayuda mucho la motivación mutua entre amigos, entre colegas, para hacer estas actividades que puedan ayudarnos a sentirnos mejor. Y sentirnos mejor es sentirnos satisfechos, que es lo que queremos. Sí, sentirnos satisfechos. Muchísimas gracias, doctora Orihuela. Es un gusto haber compartido estas ideas y yo creo que el público los va a valorar mucho porque siempre está buscando cómo sentirse mejor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un dato importante que debes reconocer. ¿Sabías que existe algo llamado efecto de contraste emocional? Ocurre cuando la comparación entre lo que deberíamos sentir y lo que realmente sentimos genera más malestar que una emoción original. En Navidad este efecto se intensifica. Vemos personas celebrando, familias felices, mensajes de alegría constante, mientras por dentro podemos estar sintiendo tristeza, cansancio y vacío. No es que la emoción negativa sea más fuerte, es que el contraste lo hace más dolorosa. Por ello, reconocer esto ayuda a que podamos nosotros dejar de ser más autoexigentes y más bien buscar un bienestar. No todas las Navidades son felices y por eso no significa que haya malo con ello, ¿no? Y con nosotros mismos. A veces cuidarnos también permite buscar vivir mejor y vivir una fiesta sin filtro. Tenerlo en cuenta. Con mucho gusto para responder a las preguntas. Tengo la pregunta de Daniela, 23 años, de Lima. Nos dice, me siento culpable por no disfrutar la Navidad como antes. ¿Es normal? Bien, Daniela, es importante que hayas reconocido la emoción que sientes, ¿no? Porque eso nos da un paso a clarificar nuestras emociones y saber qué hacer. En cuanto a la situación que es normal, es solamente una condición que las está pasando en una época determinada y reconocer es el primer paso para modificar y buscar algo que nos haga sentir bien. Una siguiente pregunta de Renzo, de 20 años y desde Huancayo. Él nos dice, mis reuniones familiares siempre terminan en peleas. ¿Cómo proteger mi salud mental? Bien, esto es algo importante que creo que a todos les va a servir. Las reuniones familiares es un medio, es la oportunidad de compartir y comunicarnos. Por lo tanto, tenemos que usar estrategias que nos permitan a nosotros llevar una buena comunicación, ser asertivos, evitar las conversaciones que hacen sentir mal a la otra persona y crear posibilidades de unir a la persona y crear vínculos nuevos donde nos podemos hacer sentir bien. Es la oportunidad de conocer nuevas situaciones, conocer de repente cómo le ha ido a las personas en lugar de evitar los conflictos. Una siguiente pregunta es de María Fernanda, quien desde Trujillo nos dice, perdí a un familiar este año. ¿Cómo atravesar estas fechas sin forzarme? Bien, la pérdida de un familiar es un duelo que debe asumirse. Si justamente pasó en una época como en esta época de Navidad, es de pronto un modo de afrontamiento necesario que asumir. Es importante aceptar la pérdida y vivir con la nueva condición, buscar las estrategias que trasciendan esta pérdida para sentirnos mejor. Una siguiente pregunta de Sebastián, 19 años y desde Arequipa nos dice,
Siento mucha ansiedad en diciembre, pero no sé por qué. ¿Debo preocuparme? Bueno, en primer lugar, es importante saber que la ansiedad es una respuesta a una situación que nosotros asumimos como peligrosa o amenazante. Entonces, una de las cosas que sí hay que vigilar, hay que darnos cuenta, es por qué sentimos esta ansiedad. Y lo que debemos es preocuparnos, pero por recuperar un estado emocional que rompa esta situación peligrosa o amenazante que tenemos que asumir. Y de esta manera vamos a sentirnos mejor. Bien, recuerden que todas las semanas estaremos contestando las dudas que dejen en nuestros comentarios de las redes y por supuesto en Cayetano.plus. La Navidad no tiene una sola forma de vivirse. No todas las mesas están llenas, no todas las sonrisas son sinceras y no todas las fiestas se sienten bien. Y aún así, eso también es parte de la experiencia humana. Cuidar tu salud mental en estas fiestas no es arruinar la celebración, es darte permiso para vivirla a tu manera. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hoy me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Soy Dania Araujo y nos vemos en el próximo programa.